Bueno, después de estas tres excelentes charlas, vamos a tratar de hacer un caso clínico que estará a cargo de la doctora Laura Torresillas, da que el doctor Aldaco por cuestiones de fuerza mayor no pudo estar. Dirigirá este caso clínico la doctora Torresillas y trataremos de contestar algunas de las preguntas que han estado llegando. Básicamente, podríamos resumir, adelantándose un poquito, esas preguntas eran sobre los costos, sobre si era más costoso la toxicidad, si en un momento dado se incrementa el costo y de todas maneras se altera la indicación de la primera línea, y algunas otras preguntas sobre biología molecular que ya tratamos de ir enfocándola con el doctor Foncilla sobre la discusión del caso clínico. Entonces, doctora. Muchas gracias, doctor Aguilar. De antemano, en nombre del doctor Aldaco, que por razones de fuerza mayor no le fue posible estar aquí, preparamos este caso entre los dos para hacer un poco el ejercicio de aterrizar toda la cantidad de información que acaban de ver en la mañana, que de una manera muy puntual digirieron muy bien la información y ahora nos toca hacer una planeación de qué hacemos con los pacientes. Entonces, vamos a comenzar con la primera diapositiva. Ese es un paciente que comenzó su tratamiento hace tiempo, mientras nos cargan la presentación. Es un paciente que prácticamente estamos hablando del 2004 cuando inició su problema, y obviamente hay que verlo en el contexto de esas épocas. Teníamos pocas herramientas y realmente la información que el doctor dio de manera inicial en su primera diapositiva, el doctor Castellano, es lo que prevalece y sigue prevaleciendo hasta el día de hoy, que son las características del paciente y las características del tumor lo que nos permiten seleccionar de manera más correcta el tipo de tratamiento. Ese es un varón de 55 años, en forma importante su antecedente que fue relevante durante todo su historial médico es la hipertensión arterial sistémica controlada con un solo medicamento. Y en forma externa a nuestro hospital fue diagnosticado con un cáncer renal en el 2004, se había sometido a una nefrectomía derecha en diciembre del 2004, hay un error, perdón, y posteriormente a vigilancia. El reporte de la pieza de patología, que era lo que teníamos cuando llegó con nosotros, es un carcinoma de células claras de riñón con la cápsula rota y con invasión al tejido adiposo. No tenemos información de ganglios resecados. En octubre del 2005, es decir, 10 meses después, la presencia de metástasis a nivel pulmonar se detectó a través de una tele de tórax, se confirmó con tomografía, eran múltiples, eran pequeñas, y la actividad tumoral también estaba presente en el lecho quirúrgico, una lesión de 74 por 69 milímetros, además de la presencia de ganglios que tenían un poco más de 2 centímetros o aproximadamente 2 centímetros y los clasificaron como metastásicos. Así que tenemos entonces este paciente en octubre del 2005 que, además de las características de los estudios que comenté, sintomáticamente tenía fiebre, diaforesis, ataque al estado general, dolor en forma moderada en el hipocondrio del lado derecho, en la fosa renal, un estado funcional de 2, la tumoración se palpaba clínicamente en esa misma región, dolía, y los estudios de laboratorio, como ustedes ven en esa ocasión, eran prácticamente normales, que puse nada más los relevantes. Así que en el 2005 el paciente comenzó con tratamiento de interferón y con interleucina 2, que era lo que teníamos disponible en esos entonces. Quisiera establecerles la primera pregunta para que ustedes tuvieran la oportunidad de seleccionar. En esas condiciones, ustedes consideran que la interleucina, el interferón, no son fármacos ya de utilidad, no tienen ningún valor en la actualidad como primera línea, o ambos fármacos son de utilidad en el cáncer renal, o exclusivamente el interferón únicamente solo como monoterapia es de utilidad y lo siguen prescribiendo, y la última opción es solamente la interleucina 2 puede ser de utilidad en cáncer renal el día de hoy, como primera línea. Es importante también resaltar que adicional a la información que van a ver ustedes, en ese entonces, pues además de nada más tener interferón, ocasionalmente tenemos interleucina y no era tan fácil conseguirla. Pues bastante dividida, prácticamente una cuarta parte en cada uno. Sí me gustaría saber sus reflexiones al respecto, doctor Maroto.
¿Tienes otro ahí? ¿Estamos hablando a fecha de 2004 o esto en la actualidad? 2005. Es 2005. Es 2005. Pero ¿Y qué la pasaría pregunta el día de hoy? es, a día de hoy, si utilizaríamos interleuquina, interferón. En un paciente en esas características, ¿usted considera que pudiera todavía tener un papel Yo creo que no. en el 2014? Yo creo que no. Incluso en el 2004, igual luego ahora me va a sacar una gran respuesta a la interleuquina e interferón, pero incluso en el 2004 un paciente con tanta diaforesis, con tanto cuadro tóxico, era el típico paciente que no solía funcionar muy bien la inmunoterapia, que era el que esperabas malos resultados, ECOG-2. Incluso en aquel momento era difícil para nosotros el pautarlo. Hoy, con 3 estudios contra interferón que van mejor, inhibidores de tirosina quinasa, probablemente me inclinaría más hacia un inhibidor de tirosina quinasa que hacia inmunoterapia. Lo cual tampoco diría que no es útil en ningún paciente, al menos el interferón, no me atrevería a decir tanto, pero desde luego en este tipo de paciente me iría más hacia los inhibidores de tirosina quinasa. ¿Algún otro comentario? Sí. Vamos, un poco en la línea de lo que ha dicho Pablo. Yo creo que hoy día la evidencia científica es muy elevada para los antiangiogénicos, y en la situación de este paciente, que prácticamente era, por así decirlo, clasificarlo como grupo casi de pobre pronóstico o intermedio malo, la probabilidad de que una combinación de 2 fármacos muy tóxicos y tuviese un efecto al menos esperable era difícil. O sea que yo creo que al menos todavía hoy día creo que tendría algún rol la interleuquina más que el interferón, pero ni siquiera en este grupo de pacientes. Yo suscribir lo que estáis diciendo. ¿Funciona este? Suscribir lo que estáis diciendo, porque aparte clínicamente no era el mejor candidato, y desde el punto de vista de la visión, la perspectiva de ahora, es más para un TKI que para una aproximación de estas características. Pero a lo mejor ahora va a ir el paciente respondido. Sí, doctor. Yo creo que en estas condiciones un paciente, aquí como ya lo comentaron, a lo mejor no era el mejor candidato. Sin embargo, en México, específicamente en México, en donde probablemente el 80% de los pacientes pueden tener acceso a un TKI, el interferón, nosotros es muy difícil que lo podamos quitar. Ya no tenemos interleucina, entonces la única alternativa que tendría un paciente en la vida real, porque una cosa es el protocolo y una cosa es la vida real. Entonces, en esta alternativa, a lo mejor tampoco es el candidato, sería el candidato ideal para darle interferón, pero un paciente con mejores condiciones, como una opción o una alternativa, siempre y cuando aparentemente después de una nefrectomía podría ser una posibilidad, si es que fuera ese el caso. Si fuera catalogado como pobre pronóstico, pues obviamente yo creo que sería un terreno paliativo lo que podría hacer. Si estuviera catalogado en buen pronóstico, probablemente, o riesgo intermedio, a lo mejor ahí tendría un poco de más cabida el interferón en ese caso, pero solamente en países o como México, que no tiene opciones o alcance para un TKI, ¿no? Que esa sería una opción. No sé qué piensen ustedes, pero esa es una realidad que se vive en el tercer mundo, es la medicina del tercer mundo a veces, ¿no? No sé cuál es la posibilidad de desplazamiento de un paciente para meter un territorio como México, no es tan fácil, pero yo me plantearía incluso favorecer el traslado de un paciente a un centro de referencia donde se pueda recibir el fármaco, que insistir en el interferón. No es por nada, simplemente creo que es mi opinión, claro, un poco teniendo en cuenta que son fármacos, todavía el interferón, que es menos. Justamente el hacer hincapié en, y lo sigo prescribiendo, que es la opción número 3, es porque es una realidad en nuestras instituciones en donde, desde el punto de vista administrativo, lleva mucho tiempo el poder tener acceso a un medicamento y lamentablemente no hay opciones salvo interferón. Entonces, vamos a decir, es algo en la práctica que se da por razones de costo y por razones de circunstancias locales. Este paciente, estamos hablando de un escenario del 2005, vamos a continuar con el caso. Recibió 4 ciclos de interferón con interleucina que pues no se acompañaban de ninguna respuesta. El dolor en el flanco continuaba, incluso se intensificó. Se suspendió el manejo y en marzo del 2006, manteniéndose con opioides, recibió radioterapia a nivel locorregional, considerando que en ese entonces no teníamos ninguna otra opción que ofrecer.
Se volvió a revalorar después de la radioterapia en el servicio de oncología médica con mejoría del dolor, aún con algunos síntomas clínicos como diaforesis y fiebre, y en la tomografía computada la enfermedad estaba estable en abdomen y los laboratorios continuaban en límites razonablemente buenos. En junio del 2006, por datos de actividad tumoral, tanto en pulmón como en ganglios que ya habían documentado en una tomografía previa a nivel retroperitoneal, se propone manejo con una terapia blanco. En ese momento, las opciones que ustedes podrían considerar serían estas. Recuerden que es un paciente con un ECOG, de 2, tiene el antecedente de una nefrectomía previa, tiene metástasis pulmonares bilaterales que no están muy sintomáticas, tiene todavía dolor discreto en la fosa renal, aunque mejoró con la radioterapia, y falló a interleucina interferón. ¿Cuál sería mejor opción si ustedes tuviesen la alternativa de inicio para este momento con todas las que ustedes ven por aquí? Sunitinib, sorafenib, pazopanib. Hay un papel para bevacizumab interferón en primera línea, temsirolimus. El día de hoy rara vez usamos radioterapia, pero bueno, ese paciente funcionó en ese entonces. ¿Comentarios? Sí, yo también apoyaría el usar sunitinib en este caso. Está virgen de tratamientos inhibidores de tirosinquinasa, es el que más tasa de respuesta tenemos versus el único estudio contra pazopanib en el COMPAS, pero bueno, es el que espero más tasa de respuestas. Y realmente, aunque sorafenib fue aprobado específicamente en pacientes que fallan a inmunoterapia, y yo creo que en la práctica clínica sunitinib lo ha ido suplantando en pacientes vírgenes de tratamiento con inhibidor de tirosinquinasa. Sí, Doctor Castellano. Yo creo que está bastante claro, ¿no?, la elección de tratamiento. Yo hice la reflexión antes que salieron los resultados, que faltaba un fármaco, pero bueno, si somos muy científicos, pues bueno, falta el axitinib. El axitinib tiene indicación también tras fallo a citoquinas. En este caso en particular, ¿usted seleccionaría axitinib antes que sunitinib, por ejemplo, o antes que pazopanib? Yo lo quería intentar buscar un fármaco que no sea muy tóxico, ¿no?, para un paciente con un ECOG-2, en el que, bueno, la esperanza de vida probablemente no sea tampoco muy elevada. Pues, hombre, intentaría hacer una búsqueda de un fármaco menos tóxico. Obviamente que contemos con todos los fármacos, volvemos un poco yo creo que a la anterior, ¿no? Claro. Que sería un poco avesado usar un fármaco que, bueno, no se ha explorado directamente en un estudio tras fallo a citoquinas, porque no era un estudio diseñado para eso, el de axitinib, pero los datos son muy relevantes. Como todo, yo creo que nos quedamos siempre con el fármaco que más utilizamos y el tenemos más experiencia, que es sunitinib, y apoyo obviamente pero dejo siempre ahí la pelota picando a ver si… Claro. Aquí hay dos preguntas en el público que coinciden, doctor Aguilar, en relación a la selección del primer TKI, en relación ahora sí nada más al costo en el sentido estricto de que probablemente el desempeño sea muy similar de todos los TKIs de primera línea, y en ese sentido, si el costo puede inclinar la balanza realmente y lo justifica médicamente como para seleccionar un medicamento menos costoso. Y esto va orientado probablemente a la tercera opción, en donde veo que 17% optaron por ella, y probablemente, entre otras situaciones, es una característica de este medicamento, el que pudiera tener un costo por producto un poco menor. ¿Tú crees que justificaría, José Luis, un costo menor para esa selección? Bueno, la realidad en nuestro país, bueno, en la parte académica uno puede discutir mucho si el sunitinib, en la experiencia uno generalmente lo tendría que hacer en la parte purista, pues es el paciente que debe entrar para sorafenib, como ya se dijo. Ya en la experiencia clínica, uno si tuviera el recurso, evidentemente sunitinib podría ser una buena opción. Sin embargo, tomando también en cuenta las preguntas sobre ver si la toxicidad por sí sola, y como se había comentado con el doctor Castellano, influye mucho en la decisión del paciente, y la otra gran pregunta es si el costo
puede evidentemente ser parte selectiva para el paciente. Pues evidentemente en nuestro caso, pues obviamente sí. Sobre todo porque en el caso, por ejemplo, específicamente la pregunta es si el costo, que es en nuestro país, no sé cómo sea en España, pero nosotros sí tenemos que ver mucho el costo porque la mayor parte de los pacientes que no están en una institución que cuente con los recursos tiene que comprar el medicamento, pues evidentemente sí lo tendrá que hacer. Pero no nada más influye a veces el costo. Hay una frase ahí que acuñó, me parece que el doctor Alejandro Silva, que a veces en las instituciones se basan con medicina basada en existencias y además muchas veces con lo que cuente la institución tendrá que darle el medicamento. Entonces, por eso aquí en estos foros hay que comentar, pues sí, la parte real, la parte científica, que es muy buena. Esto creo que nos hace que podamos disfrutar estas prácticas, pero también lo interesante y la experiencia que nos gustaría también obtenerla es la toxicidad en este grupo de pacientes. Evidentemente yo estaría también de acuerdo, sí, en la opción de sunitinib podría ser la opción, pero gastar tan sintomático, a lo mejor pazopanib no sería una mala opción. También queda la duda de que finalmente en la secuencia, seguramente este paciente es un grupo intermedio, va a fallar. Y en la secuencia hay que estar pensando en la segunda línea y finalmente a lo mejor no afectamos mucho, porque al final lo que vamos a tener es que la supervivencia va a ser muy parecida. Lo que sí va a tener mucho que ver van a ser los síntomas que vamos a tener en ese momento. Una segunda, será una tercera línea. Bueno, una tercera línea. Pero la respuesta concreta es, sí influye, creo que sí va a influir lo que se tenga en ese momento en la institución, lo que pueda pagar el paciente, y creo que también los efectos tóxicos también tendrán que influir mucho en la decisión terapéutica de la elección del medicamento. ¿Cierto? Con eso contestas 3 de las preguntas que han llegado. Y aquí, antes de continuar a la siguiente, me gustaría conocer su opinión, García Foncillas, en relación a un paciente que es resistente a una terapia de este tipo. ¿Considera usted que pudiera ser un factor, vamos a decir, indicador de falla a terapias posteriores? ¿Podrá tener alguna implicación en la decisión final el hecho exclusivo de que haya fallado a esta línea? Pero luego hay otro punto importante que es el tiempo al cual en teoría ha fallado, ¿no? Estamos en una segunda línea y realmente pensar cuáles son los factores que pueden subyacer al fallo que ha tenido a la primera línea es difícil plantearlo, porque igual que tenemos un gran avance en conocimiento en cuanto a cuáles son los mecanismos de resistencia, de escape a todo lo que son terapias antiangiogénicas, terapias de inhibición, anti-inhibición de tirosinquinasa, de receptores fundamentalmente de receptor 2 VEGF, o cuáles son terapias o mecanismos de escape a lo que pueden ser opciones mediadas por mTOR, no tenemos tan claro todos los mecanismos que subyacen a lo que puede ser una situación de progresión más que de resistencia a lo que es una terapia inmunológica. Sí que es verdad que, por ejemplo, recientemente se ha ido viendo que el hecho de que algunas de esas dos poblaciones que comentábamos en mi plática en cuanto a los macrófagos fenotipo 1 y fenotipo 2 que expresen en mayor medida algunos receptores para citoquinas, sí que puede estar en la base de por qué algunas de estas terapias tanto pueden funcionar mejor como de alguna forma en algunos casos pueden mostrar una rápida progresión. Y posiblemente es difícil hacia adelante en terapias clásicas, interferón, interleucina, buscar o hacer una investigación en ese campo. Posiblemente con las nuevas, que sí que es verdad que lo que buscan es cerrar, yugular lo que es la inhibición de la cascada inmunológica que se pone en marcha cuando se utilizan algunos de los procedimientos, sobre todo lo que son tanto los anti-PD1 como los anti-PDL1, anti-PDL1, sí que ya empezamos a conocer qué es lo que hace que unos inicialmente modelos animales, qué es lo que hace que en algunos casos funcionen bien y en algunos casos podamos intuir o anticipar una resistencia a corto plazo. En este caso concreto, yo creo que de lo que pudiéramos tener de datos para decir por qué es resistente, no iba a influir en lo que puede ser la decisión terapéutica. Desde luego, coincido con mis compañeros que hay más datos a largo plazo por datos de calidad de vida. Sí que es verdad que pazopanib puede ser una opción a considerar. Y como decía José Luis muy bien, el tema del coste tampoco se puede soslayar. Claro. José Luis. En este dato, a mí me gustaría también saber, doctor Foncillas, no hay un biomarcador ahorita que nos pueda decir la selección de un marcador y se ha tratado de buscar. Nos basamos básicamente en los criterios de Genn o de Motzer para tratar de agrupar a los pacientes en la experiencia clínica de los efectos secundarios para ir modificando el tratamiento, pero no tenemos un biomarcador específico. En este momento, si nosotros, se ha dicho también una moda de que cada vez que recurre un paciente o progresa, como usted dijo, hay un tiempo en la evolución de que el tumor puede estar cambiando.
La pregunta específica es, ¿se justifica hacer biopsias en este momento con una duda con los biomarcadores? Hacer biopsias en la progresión o en la recurrencia en este momento y estar buscando biomarcadores, o simplemente queda para protocolos de investigación y no para decisiones terapéuticas? O sea, sí que es cierto que hay un campo claro en desarrollo en lo que es biomarcadores para intentar decidir cuál puede ser el mejor tratamiento. Sí que es verdad que todavía no está consolidado. Nosotros publicaremos, porque se haya aceptado y está ya en prensa en las próximas semanas, un artículo al respecto de biomarcadores en cáncer de riñón, más en función de la activación, cuando se utiliza TKIs, de la activación del receptor 2 en función de la fosforilación del receptor, pero para llevarlo a la clínica, no. Sí que es verdad que cuando hay un paciente que puede ser candidato a un ensayo clínico, claramente la decisión tiene que tomarse con, si es posible, una toma de muestras lo más cercana posible a lo que es la inclusión de ese paciente en ensayo clínico. Fuera de investigación, yo creo que todavía, por lo menos en términos de biopsia, estamos lejos de plantearnos esta situación desde el punto de vista de biopsia. Otra cosa distinta es marcadores que pueden ser evaluados en línea germinal o que podríamos tener una aproximación de lo que podría estar ocurriendo en lo que es el tumor por datos de biopsia líquida en sangre periférica o bien por datos de lo que pueden ser exosomas por presencia de material genético que se puede detectar en sangre periférica del tumor. Pero fuera de esas detecciones que se pueden acometer en lo que es sangre periférica, biopsiar en práctica clínica en ese momento no. Y también es verdad que todavía para recomendar como algo estándar detección de marcadores en sangre periférica, creo que todavía nos falta confirmación de estudios y confirmación de biomarcadores para incorporarlo en la práctica clínica diaria. Bien, vamos a seguir con el caso. Justamente varias de las preguntas estaban relacionadas con marcadores tanto clínicos como tisulares para poder tomar decisiones y creo que la acaba de cubrir bastante bien. Este paciente después en tratamiento, comenzó con sorafenib en junio del 2006. Recibió 4 ciclos en forma inicial. Una pregunta era si había datos de progresión ante la inmunoterapia, si existía datos de aumento, por lo menos en la parte del lecho tumoral, y eso motivó el que se irradiara, y la presencia de metástasis pulmonares que no respondieron. Este paciente recibió sorafenib, entonces, en junio del 2006, 4 ciclos, desaparecieron los síntomas de fiebre, de diaforesis. La tomografía en octubre del 2006 mostró enfermedad estable en el lecho quirúrgico, una lesión que nada más estaba un poco más hipodensa, pero las lesiones de pulmón desaparecieron, así también los ganglios redujeron a un tamaño normal. Continuó directamente con sorafenib 800 miligramos, 4 ciclos más, y esa selección fue en función de que en nuestro país el primer medicamento disponible como TKI fue sorafenib, no teníamos sunitinib en ese entonces. Tiene un PET scan después de 8 ciclos, es decir, 4 iniciales, 4 después, un PET scan en enero del 2007, en donde ya no hay evidencia de enfermedad, incluyendo el lecho quirúrgico era ya negativo, y esa es la toxicidad que presentó: síndrome mano-pie grado 2, mucositis grado 2, trastornos de gusto que fueron importantes, bajó de peso, diarrea grado 2, hipertensión grado 1. En un paciente, quisiera hacer esta pregunta para que hicieran sus comentarios, en un paciente en tratamiento con sorafenib 8 ciclos, asintomático, con respuesta completa y toxicidad máximo grado 2, ¿ustedes consideran qué es lo que se debería de hacer? ¿Continuar con el tratamiento sin modificar, continuar con sorafenib, ajustar las dosis por la toxicidad hacia abajo y continuar el tratamiento, suspender el tratamiento porque tiene una remisión por lo menos radiológica completa, o cambiar en ese momento algún otro TKI o algún otro tipo de terapia, quizá no bevacizumab, pero sí alguna otra línea de inhibición de VEGF? Bueno, ahora sí una buena distribución también de decisiones, lo cual refleja mucho lo difícil que es tomar decisiones para aterrizar la información. Doctor Castellano. Bueno, la verdad que interesante la respuesta a TKI. Esto confirma lo que comentamos inicialmente de que los pacientes no, al menos creo que sería difícil ofrecerles hoy día fármacos como interferón e interleuquina. Y respecto a la pregunta específica de la toxicidad, en realidad siempre ha tenido un grado 2. O sea que
si te remites al manejo por ficha técnica y por la experiencia, no deberías ajustar dosis. Pero lo que sí deja caer muchas veces esto es, que siempre lo comentamos en la práctica clínica, es que lo que recogen los resultados de los estudios a veces no es un seguimiento tan largo, una toma tan crónica de este fármaco, y a veces un grado 2 continuado es peor que un grado 3 agudo. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con la cercanía entre el médico y el paciente. O sea, que yo creo que si el paciente realmente, su grado 2 es tan continuo y tan molesto, adquiriéndole una respuesta completa como parece que lo muestra, probablemente sí que intentaría ajustarle la dosis. ¿Ustedes continúan en un paciente en remisión completa con tratamiento? Es decir, Hombre, dan un mantenimiento, entre comillas. Bueno, al menos hasta tener una confirmación de que está en una remisión completa mantenida. Está en remisión completa por mantenida. PET. Me refiero que se acaba de evaluar, tiene una remisión completa, yo le mantendría otra vez una ventana terapéutica de un tiempo antes de volcarme a suspendérselo de forma tan temprana. ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo siempre digo que al menos intentas llegar a los datos de la supervivencia libre de progresión, que es cercana a los 12 meses. A partir de ahí, yo dejaría al menos otros 6 meses o 8 de evaluación antes de suspender la medicación. El estudio que se comunicó en el Journal of Clinical Oncology hace 1 año y medio, ya casi 2 años, sí que en algunos pacientes en remisión completa le retiraban la medicación, pero no cuenta allí qué tiempo había pasado. Entonces, te quedas con esa duda y yo, antes que nada, intentaría mantenerle la medicación. Probablemente una dosis más baja, ¿no? O sea, que seguro que sigues manteniendo la inhibición del receptor, lo tolera mejor y ya después te planteas, ¿no? Pero... ¿Alguna otra decisión fuera de mantenimiento? Es un paciente también de debut especialmente agresivo, como para, o sea, es el que me daría bastante miedo una reexplosión tumoral en este contexto, porque realmente el debut ha sido como muy brusco, ¿no? Entonces yo creo que tampoco me atrevería a hacer interrupción de tratamiento por la manera en que ha debutado la enfermedad. Yo dos cosas, dos aspectos. Uno, coincido que es una respuesta, sinceramente, más allá de lo que yo hubiera esperado con este TKI en ese paciente, la verdad, lo cual es un punto bueno. Pero luego hay otro aspecto que también estamos viendo, y ahí al respecto, un trabajo publicado recientemente en Science Translational Medicine, ahora en febrero de este año, y es, este paciente va a progresar. Y va a progresar por mecanismos de resistencia a todo lo que estamos intentando inhibir, lo cual de alguna forma también plantea que en el mismo mantenimiento, y eso es puramente hipotético, lo que os estoy diciendo ahora mismo, no hay una evidencia para trasladar a la clínica, pero desde el punto de vista hipotético, esa puesta en marcha de mecanismos de escape está ligado a escape a lo que son esas terapias que explicábamos antes en mi plática. Y eso significa que se están planteando ahora alternativas de opciones de stop and go. Paremos en un momento que alcanzamos la respuesta completa, por lo menos radiológica, dejemos un tiempo sin la inducción de lo que está haciendo esa inhibición tirosinquinasa sobre lo que es el receptor 2 del VEGF, intentando modular lo que puede ser puesta en marcha de un mecanismo que va a buscar una opción de vías alternativas para volver a recaptar lo que pueden ser neovasos. Entonces, evidentemente, no hay ningún elemento, y esto es pura hipótesis para recomendar esto, porque no hay ninguna base. Datos que hay a nivel in vitro con mecanismos de antiangiogénesis y mecanismos de parada para evitar el rebound, el recrecimiento, son totalmente, aún incluso modelos animales especulativos, pero desde luego cabe como planteamiento hacia el futuro si este tipo de opciones de hacer periodos de descanso puede obviar, puede reducir las posibilidades de que se ponga en marcha rápidamente mecanismos de rescape que podrían ser la causa o podrían llevar a aumentar, a prolongar lo que es el tiempo libre de progresión. Sí. Bueno, la ventaja de estar aquí arriba es que tenemos ventaja de tener el micrófono, ¿verdad? Entonces, son preguntas específicas, pero yo creo que el cáncer de riñón nos ha enseñado en el tiempo varias cosas. En aquel momento estábamos aprendiendo la toxicidad y prácticamente nos espantaba la toxicidad porque eran cosas que no veíamos y decíamos que nos habían venido la idea de que no tenía toxicidad los medicamentos y después aprendimos que sí tenían toxicidad y aprendimos a manejar la toxicidad, le perdimos el miedo a la toxicidad. En aquel momento sería muy difícil haber dejado el medicamento. Actualmente sabemos que a lo mejor
con nuevos estudios, a lo mejor no es tan malo. En un futuro, a lo mejor con biomarcadores podríamos decir, ¿sabes qué? ¿Se lo damos o no se lo damos? En ese momento yo creo que era muy riesgoso quitárselo porque ya como lo veíamos, actualmente podríamos caer en el debate. Pero una pregunta que les quiero hacer, porque esto también es un debate, porque se puede hacer en la práctica clínica. Aquí se hizo un PET para decir que estaba con respuesta completa. He oído comentarios al respecto del papel del PET, saber en su utilidad si debe utilizarse o no. ¿Cuál es su propuesta? Como una primera pregunta en relación al PET. La evidencia que hay para la utilización del PET, que está hecho en el contexto, obviamente, mucho de diagnóstico y otro de primera línea, incluso hay algún estudio ya en las nuevas terapias. Bueno, probablemente no sea un estudio que aporte mejor probabilidad diagnóstica o de recaída o de progresión que usar las que utilizamos habitualmente, que es el TAC o la resonancia. Aporta probablemente, el único punto es mayor índice metabólico en algunas lesiones. Entonces, en aquellos tumores que consideramos que son muy agresivos, sí que podría ayudar el identificar si esos puntos metastásicos, pues bueno, tienen un mayor índice metabólico y entonces, dirías, aunque no hay una progresión por tamaño tumoral, criterio RECIST, si tiene un índice metabólico tan elevado, pues te puedes plantear un cambio terapéutico. Pero son escasos. No sería rutina. No tiene una indicación y es rutina. ¿Vale? Totalmente de acuerdo. De hecho, este paciente, en la lesión que tenía en el lecho renal, era una lesión que no redujo de tamaño, pero sí era una lesión con hipodensidad que el PET nos dejó ver que era tejido desvitalizado, no tenía ninguna captación. Entonces, esa es una de las utilidades particularmente, en este caso adicional a la confirmación de la respuesta en las lesiones pulmonares. En enero del 2007, 8 ciclos de tratamiento con respuesta completa, se suspende sorafenib. Fue lo que decidimos en ese momento, continúa en vigilancia el paciente totalmente asintomático y hasta marzo del 2008, con un intervalo libre de enfermedad de 14 meses, presentó una recurrencia documentada nuevamente por PET scan, en este caso nada más la presencia de pulmón positivo y sistema nervioso también. Recibió radioterapia sistema nervioso con una buena respuesta que se confirmó por resonancia magnética. En junio del 2008 se volvió a revalorar para tratamiento sistémico con buenas condiciones generales, no tenía ningún síntoma respiratorio, pero vuelvo a decir, tiene metástasis pulmonares positivas en un PET scan. Así que la pregunta siguiente, después de esas condiciones, un paciente que ha recibido ya interleucina, interferón, falló, recibió 8 ciclos, 8 meses de sorafenib, respuesta completa y se mantiene 14 meses y recae en sistema nervioso, buena respuesta, persistencia en pulmón, prácticamente asintomático, un ECOG de 1. ¿Qué consideran ustedes que sería la mejor opción para este paciente que veía que iba a pintar mal y no fue tan mal? Creo que la radioterapia a nivel del lecho quirúrgico también algo hizo en función de la fiebre y del volumen tumoral. Una reinducción es factible, hablaron hace un momento de reinducciones con TKI en pacientes incluso hasta de cuarta línea, o este paciente ya va para SUNI, paso, everolimus, axitinib. Vamos a ver qué opinan ustedes de esta distribución, nuevamente muy equilibrada. Una tercera parte, ahora sí optan por sunitinib, después de sorafenib, y tenemos un 4% que considera que pazopanib puede tener una función después de sora. O everolimus, que es finalmente segunda línea. ¿Qué opinan, doctor Castellano? Sí, bueno, esto vuelve a plantear la duda de si tenía sentido parar o no el tratamiento. Yo creo que probablemente el paciente ha hecho una progresión lenta de su enfermedad desde que se suspendió. El hecho de tener metástasis cerebrales, casi seguro que en algún momento probablemente ya estuviese haciendo enfermedad, aunque no tiene una valoración previa, o sea, no sabemos cuál era su estatus previo, ¿no? Pero es muy probable. Y antes de dar mi opinión respecto a la segunda, quiero volver a un comentario, aunque sea breve, respecto a aquello que hablamos de parar o no, porque al fin y al cabo en relación a esto. Sí que nosotros en la consulta tenemos muchos pacientes que son largos respondedores, que han hecho un cambio de su estatus de muy agresivo, de tumores muy agresivos, a tumores mucho más lentos en su progresión. Algunos que han recibido hasta 5 o 6 líneas de tratamiento
Y obviamente en algunos de estos pacientes hemos decidido pararle el tratamiento, porque no sabemos si realmente progresan lentamente por su biología tumoral o por efecto del fármaco. Y tenemos los dos grupos, pacientes que le paramos el tratamiento y los seguimos, y otros que siguen en tratamiento. Y en general aquellos que paramos progresan. ¿Cómo? Lentamente. O sea que probablemente sí que hay algún cambio biológico tumoral de la vía angiogénica que hace que esos tumores cambien y se transformen en tumores más crónicos. Y en aquellos que se tratan, en general se mantienen bastante, pero bueno, el impacto en supervivencia global de todo esto es difícil medirlo. ¿Vale? ¿Qué elegiría aquí? Yo elegiría otro TKI. No me preguntéis cuál. En este caso, ¿alguno de predilección? El que queráis. Preguntas, si quieres irlas viendo también. Hay muchas preguntas en relación a la falta de sustento realmente de interrumpir el medicamento ante una remisión completa, si realmente eso beneficia al paciente, considerando el costo y considerando la toxicidad. Son dos preguntas que han llegado en ese mismo sentido. Se hace lógica con todos los mecanismos que echan a andar el tumor una vez que lo estamos agrediendo con un bloqueo de diferentes vías, pero en la práctica realmente eso se sustenta como para decir debe de continuarse en todo paciente que tiene una buena respuesta o remisión completa, debe de continuar ese tratamiento. Esas son dos de las inquietudes que nos han escrito. Yo creo que en todos no. En algún paciente te puedes plantear, como lo que hablamos, interrumpir el tratamiento. Pero el paciente de este tipo, por ejemplo, con enfermedad agresiva, pronóstico intermedio, que tienen una supervivencia que no va a llegar a 2 años, probablemente no se va a beneficiar de esas interrupciones porque teóricamente va a progresar rápido. Mientras que un paciente de buen pronóstico, con una sobrevida de 5 años, que consigues una remisión completa de varios nódulos pulmonares, muy posiblemente, como tiene una sobrevida tan prolongada, sí que se beneficie de esas interrupciones y no precise esos 5 años estar con un inhibidor de tirosina quinasa, que aparte es insoportable sintomáticamente. Pero cuando estamos hablando ya de pronósticos inferiores, yo creo que aquí el beneficio de una breve interrupción, porque lo más probable es que te progrese rápido y además te progrese sintomáticamente, yo creo que no llegaría a este punto. Y luego yo, en este caso, si me permite, yo iría por sorafenib. También en España el tema de los dineros es importante y el número de secuencias que están relativamente limitadas. Entonces yo tiendo a agotar el fármaco con el que empiezo. Sorafenib en este paciente no lo consideraría que es resistente a sorafenib, ha progresado en ausencia. Yo probablemente apuraría nuevamente sorafenib y me guardo la segunda o tercera línea que mi farmacéutico o mi gerente o quien sea me va a permitir hacerlo y no cambio ya una segunda línea porque ya estoy quemando 2 balas y aún quizá no he agotado la primera. O sea que también, pensando en dineros, bueno, agoto primero una y luego voy a las siguientes. Entonces, ¿se puede parar terapéutica? Sí, en pacientes seleccionados de buen pronóstico en este momento. Y en este paciente pues iría por sorafenib. Cierto, sí. Este es un buen ejemplo para poder aplicar el switch, ¿no? El switch para poderlo aportar, ¿no? Finalmente la supervivencia global no va a afectar. Pero una pregunta, ¿ustedes tienen axitinib ya? Una pregunta malintencionada, evidentemente. ¿Qué pasaría en el grupo del switch que tienen, ok, le das sorafenib, tienes una segunda línea, pero ya viste que el axitinib tiene una buena opción como alternativa para la segunda línea? ¿Qué escogerían? ¿Sunitinib o axitinib, si ese fuera el caso para escogerlo, si hubiera fallado a sorafenib? El switch es un estudio diseñado en un tipo específico de pacientes, que no es en el día a día. Entonces, realmente esto no se puede extrapolar al día a día. Yo no empiezo nunca con sorafenib, siempre empiezo con SUTEN, pero si empezase con sorafenib y me progresara y dispusiera de axitinib, que se tolera mejor que sunitinib, probablemente me iría hacia axitinib. Y la inversa, si tengo sunitinib no me iría a sorafenib de segunda línea, si tengo axitinib y me iría a axitinib. Pero ya digo, el estudio SWITCH fue un estudio correctamente diseñado para un entorno específico y un grupo determinado de pacientes, pero no sé hasta qué punto es extrapolable a la vida real. A mí me gustaría comentar un aspecto y es, sin perder el señal de ese paciente, es un paciente que dentro de los patrones de evolución de la enfermedad corresponde claramente a un paciente de lenta progresión. Con este intervalo libre de enfermedad de 14 meses, esto dice mucho. Y esto implica que desde el punto de vista biológico, el mecanismo por el cual está actuando sorafenib
sigue siendo un mecanismo candidato a seguir con la misma terapia. Lo que pasa es que al mismo tiempo se ha puesto en marcha otro mecanismo, están conviviendo los dos. Entonces, aquí dos cosas. Uno, ¿cómo lo trataríamos ahora mismo y cómo lo trataríamos dentro de X años con otros fármacos disponibles? En ese momento, yo coincido con Pablo en que este paciente, con este intervalo, no podemos decir en sentido estricto que no vaya a funcionar a una reinducción con sorafenib, porque tiene un intervalo libre de enfermedad que hace pensar que sí. Entonces, sorafenib es una muy buena opción para agotar hasta el punto en que, digamos, deje de ser sensible, porque evidentemente esto es una carrera de intentar llevar los fármacos a su máximo punto de eficiencia. Y luego está el punto de que, evidentemente, igual que puede responder a sorafenib, podría responder a otros TKIs. Y en ese sentido, quizás la razón de sorafenib es más agotar este fármaco hasta sus últimas consecuencias. El otro punto es, en un escenario distinto, que es el que podemos manejar dentro de X años, este paciente sigue teniendo una vía que sigue siendo sensible, que es a través de la inhibición tirosinquinasa del receptor 2 de VEGF, pero posiblemente o bien PIGF, o bien FGF2, o bien interleuquina 8, se está activando y está siendo la vía alternativa por la cual hay una puesta en marcha de la enfermedad. Entonces, en el escenario futuro, que no es ahora mismo, y esto es pura hipótesis, sería para una doble terapia, donde pudiéramos actuar en el mismo sentido, con el mismo sorafenib, por ejemplo, más una inhibición o bien de PIGF, o bien de FGF2, o bien de interleuquina 8. ¿Por qué? Porque posiblemente yugularíamos y cambiaríamos otra vez, volveríamos a reencauzar la situación de enfermedad hacia un control de la misma. Pero bueno, esto es un escenario futuro por discutirlo desde un ámbito científico aquí. Claro, déjeme mostrarle qué sucedió con ese paciente. En diciembre del 2009, después de 17 meses, una tomografía mostró nuevamente la imagen del lecho quirúrgico que inquietaba. El PET en enero del 2010 mostraba nada más actividad pulmonar, lecho quirúrgico solamente tejido desvitalizado. El paciente estaba con un estado funcional de 1, los laboratorios en parámetros normales y clínicamente ya comenzaba a tener algo de sintomatología de tos, disnea de grandes esfuerzos y astenia, que era en ese momento grado 1. Esas son las características. Finalmente es el paciente que tenemos antecedente de esos tratamientos, 2 meses con interleucina interferón, 10 meses se mantuvo con sorafenib en remisión completa y después 10 meses de respuesta con sunitinib, perdón, que fue lo que se dio, creo que nos saltamos algunas. ¿Qué tratamiento en este caso? Ya tenemos un paciente que lleva esas líneas, interferón, sorafenib y sunitinib, cada uno con un periodo de control de 10 meses. ¿Qué seguimos en este caso? Pazopanib, everolimus, axitinib. Ya es un paciente para terapia de soporte o alguna otra opción. No me vayan a responder estudios clínicos porque seguramente van a tener alguna buena oportunidad. Esperamos a responder. Bueno, veo que ha calado la charla. A ver, lo primero, un poco en línea también lo que ha comentado Pablo, ¿no? O sea, hay que ver cuál es la condición en la que se establece la línea de tratamiento de este paciente. Está en una tercera línea, en una cuarta, no lo sabemos. Entonces yo no sé finalmente qué restricciones hay localmente para proporcionar o no un fármaco. Si fuéramos a la parte académica, ¿qué recomendaría yo? Pues yo recomendaría otro TKI, a pesar de lo que he estado comentando de los datos de TKI y TKI-mTOR. Porque una cosa es la evidencia que tenemos de los estudios y otra es nuestra experiencia que nos sigue demostrando que estos pacientes, muchos de ellos siguen con la vía activada de VEGFR. Independientemente de que haya otras vías paralelas, como ha comentado el doctor García Fosillas, que pueden generar el cambio a resistencia o a nuevas clonas, pero evidentemente sigue activa la vía, porque si no, no conseguirías 10 meses con 2 TKIs prácticamente en una tercera línea en un paciente con un tumor muy agresivo. ¿Algún comentario? Sí. Básicamente es una pregunta al doctor Foncillas. El año pasado se publicó en Nature una forma de ver cómo estaba la resistencia con bemborafenib en melanoma. Y una idea era que parecía que la célula se hacía dependiente de bemborafenib y parecía que había respuesta si se suspendía el tratamiento de bemborafenib, y aparentemente parece que es un comportamiento que tienen algunos tirosina en algunos subsitios, ya sea pues el tumor
No sé si se puede ver también en los vasos sanguíneos, pero la pregunta específica podría ser esa. En un momento, regresar a una primera línea que ya había tenido respuesta, a lo mejor un mecanismo de resistencia que pueda ser diferente. Aparentemente esas líneas cruzadas, hemos asumido que hay líneas cruzadas, pero no necesariamente se ha comprobado, o que en un momento también se pueda hacer dependiente del medicamento y simplemente suspenderlo o esperar algún tiempo, podría también ser una acción como ya se está viendo con algunos tirosina sinasa. ¿Cuál sería su punto de vista? Esto es cierto, esto está demostrado ahora mismo, se ha demostrado dependencia al fármaco, por ejemplo, con bemurafil, con inhibidores BRAF en melanoma, donde la parada lo que hace es que el tumor no llega a la progresión y de alguna forma en su desarrollo lo que hace es activar vías cruzadas y que de alguna forma son vías que se activan en tanto que el BRAF está inhibido. Y esto en la misma línea, lo comentaba antes, de Science Translational Medicine, publicado ahora en febrero de este año, hace mes y medio, 2 meses, va en la misma línea, y es que digamos que hay un tiempo de cadencia en el cual la línea está activa y la línea entra en un equilibrio entre lo que es la activación de la línea y lo que es el fármaco, y en esa situación hay un punto en que no se pone en marcha mecanismos de escape. Y entonces lo que puede ocurrir es que de manera muy lenta otras distintas vías se activen, pero sin dejar de ser activa esa línea, con lo cual nos permite seguir utilizándola. Lo cual, evidentemente, en la línea que decía Daniel hoy, en esta pregunta, cabe, porque esos tiempos prolongados de control de enfermedad no hablan de resistencia a este mecanismo, hablan de que de alguna forma hay otros mecanismos que están activos. ¿Hasta qué punto podríamos llegar plantear una aproximación como la de BRAF en melanoma con inhibidores del BRAF? Pues es posible plantearnos que no hay datos como para llevarlo todavía a la clínica, pero podríamos plantearnos que tratamientos quizás en periodos más cortos nos siguen dando una vía de dependencia, una vía en la cual somos capaces de seguir actuando sobre esa vía y que posiblemente el tumor va a seguir respondiendo a la reintroducción del fármaco. Evidentemente, yo creo que en este caso concreto cabe esa opción de volver a poner otra vez otro TKI porque sigue siendo activo. ¿Cómo trasladar datos que están generándose en misión básica como este trabajo en Nature o el de Science Translational Medicine de ahora de febrero? Pues yo creo que necesitamos ensayos clínicos con procesos, con periodos de parada, también viendo qué es lo que define aquel que cuando hacemos parada hay un control de enfermedad y aquel que de alguna forma se para y se activa la enfermedad relativamente rápidamente. Ese tipo de ensayos son los ensayos que posiblemente desde el lado académico podemos plantear que va a ser más difícil que se hagan desde el punto de vista de la empresa farmacéutica, pero que sí nos van a dar respuestas a planteamientos que surgen de la investigación básica y que necesitamos contrastar con pacientes reales, porque si no quedan en hipótesis de trabajo que son enormemente interesantes, pero no nos atrevemos a trasladar a la clínica, porque ahora mismo nos costaría a cualquiera de nosotros este paciente pararlo o en caso de melanoma parar el BRAF. Claro. Vamos a continuar con ese paciente para terminar el caso y sí nos gustaría algunos comentarios finales que probablemente en base a las preguntas puedan surgir. En febrero del 2010 el paciente comenzó everolimus, teníamos un programa de uso compasivo, entonces fue una oportunidad después de 2 TKIs el darle everolimus a la dosis completa de 10 miligramos por día y en forma progresiva se fue evaluando con estudios de PET para poder documentar y que pudiéramos tener acceso a ese fármaco. Se mantuvo estable la enfermedad a nivel pulmonar por 14 meses. La toxicidad que vemos abajo, particularmente la hipertensión, fue algo difícil de controlar, mucositis y glositis grado 1, constipación, cansancio y además falta de apetito. En julio del 2011, el manejo con everolimus llevaba ya 17 meses con enfermedad estable, pero comenzó a incrementar en forma importante la astenia y la disnea, llegando a ser de pequeños esfuerzos, así como ataque al estado general. La pregunta en esas condiciones es, y fuera del contexto de un estudio clínico en donde no tenemos que hacer estudios tan repetidos, ¿consideran ustedes que esto pudiera estar relacionado con toxicidad pulmonar por everolimus o existe la posibilidad de un problema cardiológico asociado a este medicamento o lo más probable es que sea progresión pulmonar o alguna otra alternativa combinada? Recordando que el paciente en ese entonces ya tenía 62 años, 64 años, era hipertenso de larga evolución. ¿Qué tan frecuente es la toxicidad pulmonar, doctor
Castellano, ¿qué cuadro clínico tiene? Bueno, frecuente es. Lo otro es el grado en el cual se expresa. O sea que hay bastante, o sea, es un efecto clase del fármaco, o sea que sí que hay neumonitis por inhibidores de mTOR, en este caso por everolimus. Los grados 1 y 2 es muy frecuente. Yo creo que incluso en la práctica clínica muchas veces o no somos capaces de detectarlo clínicamente o el paciente no es capaz de darnos algún síntoma que nos oriente, pero a muchos de ellos le haces una placa de tórax y estoy seguro que tienen focos de neumonitis. Pero la grado 3-4, que es la relevante, bueno, pues hay diferentes series. El estudio Record One prácticamente no lo recogió y era muy bajo, cercano al 3%. Sin embargo, después hay otros estudios que se han revisado a posterior los datos, y esto yo creo que el doctor Maroto tiene más experiencia, porque le ha tocado revisar, creo que los datos del estudio de Tensirolimus, y la sorpresa fue mayor, yo creo, ¿no? Hasta el 30% grado 2 te encuentras con los inhibidores de mTOR, y como dice el doctor Castellanos, es acumulativa, prácticamente el 80%, si la buscas te encuentras un grado 1, signos radiológicos sintomáticos grado 2, 30%, 35% acumulativo, y es muy similar entre everolimus y tensirolimus. Y la forma de presentarse puede ser perfectamente como está aquí descrito: disnea y afectación del estado general, cuadro tóxico, fiebre, que te obliga a pensar en una infección oportunista, que es el otro problema de estos fármacos. ¿Algún mecanismo en relación al daño pulmonar que se reconozca, doctor García Foncillas? El que está considerado como mecanismo es la activación de proliferación inducida por lo que es escape de mTOR. Y esta, sobre todo, se ve en algunos casos con ese quinasa activado, pero no tenemos datos como para tener claro 100% que sea este mecanismo. Ni lo más importante, ni cómo anticiparnos previamente al desarrollo de este tipo de toxicidad. Pues este paciente, ¿qué creen? No tuvo toxicidad pulmonar. Tuvo un problema cardiológico ya a consecuencia de la hipertensión prolongada de difícil control. Un ecocardiograma ya mostraba daños cardíacos, cardiomiopatía dilatada asociada a esa hipertensión. El pulmón estaba limpio, sin datos de toxicidad. En ese momento no se justificaba continuar con el tratamiento por el daño que tenía a nivel cardiológico. ¿Y existe información de cardiotoxicidad de everolimus, o consideran ustedes que en estos casos que fueron sujetos a un tratamiento con TKIs prolongados pudo haber representado algo subclínico que saltó en este momento? Bueno, no tenemos toda la información, yo creo que por eso estamos dando un poquito pasos de ciego aquí. O sea, habría que haber visto si tenía una FEBI previa, un ecocardiograma, alguna valoración cardíaca previa. Pero vamos, da la sensación por un paciente hipertenso ya previo con 2 TKI que mantiene una hipertensión grado 2 con everolimus que no genera toxicidad cardíaca directa, probablemente sea un acúmulo de complicaciones cardiovasculares en un paciente previamente ya probablemente cardiovascular, ¿no? Con complicaciones cardiovasculares. Por el fármaco per se no hay datos concretos. ¿Que inhibe indirectamente la vía angiogénica? Sí, pero no en la potencia, o al menos en una inhibición directa del receptor como es un TKI. Claro. Sí, doctor Aguilar. Sí, bueno, los que probablemente tengan más experiencia han sido los que hacen inmunosupresores, los que hacen trasplante. Lo que hacen mucho con trasplante, que pueden tener experiencia con eso, y una dosis terapéutica de esteroides podría haber ayudado mucho para saber si respondía muy rápido el paciente en mejoría. Probablemente hubiera orientado mucho a que hubiera sido una toxicidad por everolimus, porque aparentemente, no sé, ahí sí no te vienes cuánto tiempo pueden responder, pero dar la impresión, por lo que yo he oído, que responden relativamente rápido, y puede ser una dosis terapéutica rápida de saber si era una relación con toxicidad, ¿no? Creo que así está. Finalmente, este paciente se suspendió el tratamiento, se mantuvo en vigilancia, se controló el problema cardiológico en forma clínica. El PET que ven ustedes del lado izquierdo era el nódulo pulmonar residual que quedaba al término del everolimus, pero de julio de 2011 a octubre de 2012 nuevamente el nódulo crece y comienza a incrementar su metabolismo. La lesión que ven ustedes del lado derecho, que era la del lecho renal, es tejido desvitalizado, no tiene actividad, es decir, tenemos nada más
un reinicio, un incremento de la captación en la única lesión pulmonar, que ese es los resultados del PET de abril de 2013. No tiene mayores datos. Entonces estamos hablando que un hombre de 64 años con un cáncer renal que tuvo ya desarrollo de metástasis a nivel pulmonar, a nivel del sistema nervioso, a nivel local, que se ha mantenido controlado, y a nivel ganglionar, se mantuvo con esos meses con diferentes líneas de tratamiento, y el día de la última consulta en diciembre de 2013, después de 8 años, 2 meses, el paciente se mantenía vivo con una lesión aparentemente con actividad mínima. Yo quería apuntar que este es el caso típico de un cáncer de riñón BPMR1 mutado, porque la mediana evidentemente es en torno a 5,4 años de mediana de sobrevida global, y el comportamiento clínico en cuanto a la evolución, en cuanto a la respuesta, en cuanto a los tiempos prolongados, corresponde totalmente. La verdad, este paciente, si en lugar de ser en este contexto molecular hubiera sido un BAP1 o mutado doblemente, no hubiera en absoluto respondido, hubiese tenido un tiempo tan prolongado, ni muchísimo menos como ha tenido claramente. Aquí sí que es verdad que coincide con un subtipo molecular concreto dentro de lo que es células claras. Así es. ¿Algún otro comentario final, doctor Aguilar, si quiere usted? Nada más era algún dato más para que nos pudieran complementar, son preguntas que quedaron al final, pero hay un dato por lo que sucede mucho que puede ser en la práctica clínica, no es un comentario sobre la adyuvancia. En un momento si existe suficiencia en este momento de información o la neoadyuvancia, en algún momento dado, ¿cuál sería en este momento su papel? Creo que la mayoría lo sabe, pero simplemente para que se concluyera esa pregunta. Yo creo que, adyuvancia evidentemente no tenemos ningún papel de momento, hay que esperar. Y neoadyuvancia, la única indicación de neoadyuvancia que hemos discutido en alguna ocasión en los comités con los compañeros urólogos era en pacientes con o tumor único o tumor bilateral y que quisiéramos hacer cierta reducción con el objetivo de cirugía ahorradora de nefrona. Y en algún caso lo hemos intentado en esta situación. Hemos dejado, no hemos hecho nunca, y los datos ahora tampoco lo apoyan, en los casos en trombo en cava, que inicialmente se comunicó algún caso, no vale la pena, el tiempo de respuesta es muy pobre y la probabilidad de respuesta es muy pobre, y la única indicación, entre comillas, y de discusión muy interdisciplinar, es en este caso de que queramos hacer una cirugía más limitada para preservar riñón con el objetivo de no dejar al paciente en diálisis. ¿Cuál escogería? ¿Qué droga escogería? Nosotros utilizamos sunitinib, es la que tenemos más experiencia, siempre jugamos con la droga con más experiencia, entonces ahí está. Hay un estudio muy interesante con axitinib, pero bueno, no está disponible y hoy mismo no sería una opción. Yo un poco refrendo lo que ha dicho el doctor. Los estudios de adyuvancia todavía no tenemos datos. Probablemente pues estos pacientes tengan una indicación en un futuro. Y en la neoadyuvancia un poco lo mismo. Nosotros forzamos bastante a que los pacientes sean sometidos a nefrectomía, siempre y cuando tengan la indicación clara. Y solo en aquellos casos complicados o con trombo son los que usamos neoadyuvancia. Y la verdad que la experiencia no es muy elevada. En general, no es una práctica muy habitual la neoadyuvancia, excepto que no tengas un equipo multidisciplinar o un servicio de urología que no sea muy colaborador, pues ahí tendrás que recurrir a neoadyuvancia, pero si no, no. Pues quisiera dejarle el micrófono al doctor Aguilar para que dé un cierre, no sin antes darle las gracias a ustedes por su participación. Muchísimas preguntas, tratamos de englobarlas dentro del caso clínico. Seguramente nos darán la oportunidad de poder platicar adicionalmente, y quiero recordarles que a la 1 de la tarde arrancamos con el simposium de Amgen en el salón de al lado. Doctor Aguilar. Muchísimas gracias. Yo quisiera dar las gracias, un aplauso a nuestros participantes. Creo que esta experiencia, esta opinión, luego vienen mucho nuestros colegas de España, a veces
tenemos que hablar con nuestros directivos. Alguna vez se lo pedía aquí a nuestro gran amigo, que ya es bueno que les consiguieran una plaza, ya bien nos sale más barato que vengan. Y podemos intercambiar este tipo de experiencias. Muchísimas gracias, creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Y algunas preguntas que probablemente quedaron ahí en el aire, yo creo que, creo que el doctor Maro se va rápido, entonces pésquenlo antes para que puedan hacer las preguntas directamente, porque quedaron por ahí una o dos preguntas sin contestar todavía en el foro. Muchas gracias. Gracias.